Muy buenas gentes del campo, en el vídeo de hoy os enseño una pequeña plantación que hicimos de almendros, un pequeño ensayo multivarietal que quisimos llevar a cabo con las variedades, en este caso Penta, Laurán y Bairo, que se sumarían a la variedad Macaco que ya os enseñé en un vídeo pasado. Y bueno, el procedimiento es exactamente el mismo, solo que en este caso la tierra estaba muchísimo más dura, de hecho podéis comprobar la dureza del terreno y bueno, había que humedecerla bastante, por eso primero yo lo que hice fue llevar con un cubo de agua, un buen capazo de agua para marcar los agujeros y luego empalmamos una goma en la que ya para no tener que estar recargando el cubo pues la íbamos simplemente en la zona donde teníamos los agujeros íbamos humedeciendo y simplemente de primeras, como digo, simplemente marcábamos para posteriormente cavar más profundo. Como veis, los agujeros son lo suficientemente alargados por el simple motivo de que, bueno, siempre es más cómodo trabajar cuando sobra espacio que no cuando falta. Cuando llegue el momento de enterrar el almendro, pues siempre es mucho más cómodo maniobrarlo y colocarlo a la altura ya y en el sitio en el que nosotros queramos, que no tenerlo todo muy prieto, que tampoco es muy bueno para lo que son las raíces. Y como decía al principio del vídeo, pues nosotros teníamos la oportunidad de empalmar una goma de riego de unas oliveras que teníamos ahí cerca, unas oliveras y unos pinos, y bueno, pues simplemente la empalmamos y para no tener que estar recargando el cubo cada vez que teníamos que echarle agua a la tierra, que de verdad tuvimos que echarle una barbaridad de agua porque la tierra estaba durísima. Y pues era mucho más cómodo con la goma ir humedeciendo conforme lo íbamos necesitando, no tener que estar recargando el cubo cada vez que se nos acababa el agua. Y tengo que insistir en una cosa, y es que cuando la dureza del terreno es tan significativa como en este caso, es mejor hacer las cosas con paciencia y moldeando la tierra a lo que nosotros estamos buscando. En este caso nosotros, una vez que habíamos cavado lo que considerábamos suficiente, lo que hicimos fue llenarlos hasta rebosar de agua y dejar a la tierra humedecerse durante un día entero. Es decir, dejar a la tierra que absorbiera todo el agua para al día siguiente, una vez con la tierra ya lo suficientemente húmeda, seguir cavando hasta la altura que nosotros pues queríamos plantar los almendros. Que en este caso, como los almendros iban a ser plantados a raíz desnuda, pues sí que teníamos que cavar más profundo para así llegar a zonas más húmedas y facilitar a las raíces que pudieran obtener pues la humedad que necesitan y de la que obtienen todos los minerales y todos los compuestos que necesitan para crecer como les corresponde. Ahí estáis viendo todo ese enjambre de raíces de los almendros y cuando son tan grandes, son tan prominentes, pues es mejor recortarlas un poco, sobre todo a la hora de tener más comodidad cuando los vayamos a colocar. Esto, el almendro no sufre ningún daño, no le perjudica para nada y vamos a poder moldear la posición en la que los queremos colocar pues de un modo mucho más sencillo, ya que no es nada cómodo colocarlos cuando las raíces son tan gruesas y tan verticales como en este caso estáis viendo. Y el paso previo a lo que sería la plantación del almendro en sí, pues siempre es recomendable proporcionarle tanto al suelo como al cultivo algún tipo de abono orgánico y en este caso el humus de lombriz pues es el mejor abono orgánico que existe, que ya os hablé de él en algunos vídeos anteriores. Bueno, se obtiene por un proceso de vermicompostaje, es decir, cuando las lombrices van digiriendo la materia orgánica y eso le aporta al suelo una cantidad de nutrientes increíble, además mejora la estructura del suelo, protege al cultivo de patógenos, de hongos, es decir, los beneficios son muchísimos y el precio está muy bien. En este caso este saco de 30 kilos a mí me costó poco más de 5 euros. O sea que como veis por muy poco dinero podemos obtener un abono orgánico apto para cultivos ecológicos que le proporciona tanto al suelo como al cultivo unos beneficios increíbles. Y mientras entierro el almendro, que bueno, es un proceso relativamente sencillo, ya os expliqué en algún vídeo anterior un par de aspectos técnicos a la hora de enterrarlo, pues quería comentaros algunas de las características de las variedades que he elegido para este pequeño ensayo multivarietal. Como decía, las variedades Laurán, Penta y Bairo, y es importante conocer algunas de estas características. Bien, las tres son variedades autofértiles, es decir, no necesitan de polinización cruzada. Antiguamente existía un problema muy importante cuando llegaba la época de la polinización, ya que las variedades que había antiguamente no eran autocompatibles, es decir, necesitaban el polen o bien de otras variedades que sí lo fuesen o necesitaban agentes polinizadores externos como podían ser el viento, las abejas, etc. ¿Qué pasaba?
que antiguamente no había ni de lejos el conocimiento que tenemos hoy en día acerca de la importancia que tiene la polinización sobre el rendimiento de las cosechas. Y es que sin una buena polinización no vamos a tener una buena cosecha. De ahí la importancia de elegir variedades que sean autofértiles y que muy especialmente a partir de los años 80 se han ido desarrollando estas variedades autofértiles y también de floración tardía o ultra tardía para combatir las heladas. También antiguamente se abusaba mucho más del uso de pesticidas que se destinaban a combatir las plagas que pudieran surgir durante la floración de los almendros, pero esos mismos pesticidas también mataban a las abejas que eran las encargadas de transportar el polen. Y si encima tú tenías variedades autoincompatibles, es decir, variedades que no son autofértiles, si tú matas al agente polinizador, pues la cosecha va a ser mala seguro. Entonces, por suerte, la investigación ha avanzado mucho en este campo y las 3 variedades que yo he elegido pues son, por supuesto, autofértiles, no necesitan de polinización cruzada. El segundo aspecto importante de las variedades que he elegido es cuando florecen. Tanto Laurán como Bairo son de floración tardía, pero Penta es de floración extra tardía, es decir, puede florecer una semana o 2 o 3 después que las otras. Entonces va a ser muy interesante comparar cuando florece cada una, sobre todo por si alguien está pensando en hacer una plantación en climas más fríos, pues le va a interesar más plantar variedades que tengan la floración más tarde que las otras para así no sufrir las típicas heladas. Y aquí tenéis a un almendro de la variedad Bairo ya plantado. Y bueno, una vez tengamos plantados los almendros, pues hay que rebajarlos en altura para posteriormente darles la forma que nosotros queramos, hacerle una buena poda de formación y por supuesto dejarlo libre de todas las yemas esas que no vamos a querer para nada. Lo más típico, lo que más se suele ver por ahí, es una altura aproximada de 90 centímetros y una vez que ya empiecen a salirle las yemas que posteriormente se van a convertir en los brazos y las ramas principales de nuestros almendros, pues ya le iremos dando la poda que nosotros vayamos queriendo. Pero de primeras, como veis, dejamos el árbol bien peladito. Y el proceso es el mismo, aquí tenéis a un almendro de la variedad Penta y como veis le vamos quitando todas las ramillas esas con las que ya no viene el almendro y lo vamos rebajando a la altura de 90 centímetros. Si compráis el almendro en maceta más jovencito, pues no va a hacer falta que le quitéis todas estas ramas porque no las va a tener. Como visteis en el vídeo de la variedad Macaco, son plantas tan pequeñitas que no les ha dado tiempo a tirar ramas. También quería comentar un temilla acerca sobre a qué altura del árbol es conveniente enterrar lo que es la planta en sí, porque mucha gente prefiere enterrar lo que es el punto de injerto y otra gente, como es mi caso, pues consideramos que tampoco es una cuestión tan imprescindible, pero eso lo voy a dejar para un próximo vídeo en el que lo explicaré con más detalle. Así que os dejo con el paso final, que es ponerle el riego a nuestros almendros en el caso de que queramos ponerle riego. Como veis, una simple goma empalmada y unos goteros y ya está, ya tenemos agua para nuestros almendros. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier pregunta os leo en los comentarios y hasta la próxima, camperos.